Hermanos, desde el principio de los tiempos, la humanidad parece estar motivada, sin importar la cultura, a dejar algún legado arquitectónico. Alguien dijo alguna vez que la construcción de monumentos y edificios gigantescos han sido una forma de mostrar poder y riqueza de los gobernantes y de las élites. Por ejemplo, algunos no lo han visto con sus propios ojos y lo han palpado, pero conocemos que es el Coliseo Romano, ¿cierto? Las pirámides de Egipto, la Torre Eiffel, el Palacio de Versalles. Y hay una que sé que ninguno lo ha visto con sus ojos ni la ha palpado, pero lo conocemos, y es la Torre de Babel. Ese gran edificio. Pero, ¿realmente qué motiva a la humanidad a esto? ¿Por qué lo hacemos? Y es que todos tenemos un profundo deseo de dejar nuestro legado en el mundo. Queremos que los demás sepan quiénes somos o quiénes fuimos. Que los demás vean a través de estas gigantescas construcciones que nuestra gloria es incomparable a la de los demás. Que nuestras obras reflejen nuestra imagen. Que nuestra cultura es superior. Y que la persona que se le ocurrió tal maravilla sea recordada o adorada. Y una forma de hacerlo es construyendo algo tan grande y majestuoso que deje huella a través del tiempo. Y cuando leemos Daniel capítulo 3, Nabucodonosor diría, ¿saben qué? Estoy de acuerdo con esta afirmación. Yo he hecho un monumento tan grande y tan majestuoso para yo ser adorado, para yo ser el centro del mundo, para que vean que mi gloria es la mayor ante todas las cosas. Yo hice una estatua para ser adorado. Y por eso mi argumento para ustedes es el siguiente. Solo Dios es digno de inclinarnos y adorarlo, porque Él es superior a todos los ídolos. Lo repito, solo Dios es digno de inclinarnos y adorarlo, porque Él es superior a todos los ídolos. Y mi sermón estará compuesto en 2 puntos. Punto número 1. Tentados por el rey a adorar a su ídolo. Y punto número 2. La verdadera adoración es probada por fuego. Y antes de comenzar específicamente el sermón, me gustaría preparar nuestras mentes a esa Babilonia de Daniel de capítulo 3. Y aquí voy a decir algunas cosas. El año específico que probablemente estaba aquí era 600 años antes de Cristo. Y este era el imperio más grande o importante de la época. Y a través de las conquistas habían esclavizado a muchas culturas para obligarlos a vivir a Babilonia, con la intención de que se asimilaran culturalmente y perdieran sus valores y abrazaran los valores de Babilonia como suyos. Y la cabeza de este vasto imperio, como leímos, es el rey Nabucodonosor. Así que sin más dilaciones, vayamos al primer punto. Tentados por el rey, adorar a su ídolo. Así que vemos que el capítulo 3 comienza explicando que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. Y esa es muy, pero muy grande. Probablemente medía 27 metros de largo y 3 metros de ancho. Era una maravilla arquitectónica seguramente. Y escogió un lugar intencionalmente, el desierto o la llanura de Dura. Y aunque en Babilonia existía edificios muy altos, esta estatua superaba en demasía los demás edificios. Fue diseñada para ser vista a kilómetros de distancia por estar en una llanura. No había montañas que obstaculizaran su visión, nada podía obstaculizarlo. Todos lo veían a través de kilómetros y kilómetros. Ahí está la estatua. Así que el objetivo principal de esta estatua era impresionar. Decía un historiador, Louis Montfort, que el propósito de esta estatua artística era producir una especie
de terror respetuoso. Y algo que intencionalmente quería producir Nabucodonosor, un terror respetuoso. Así que, por ende, era natural para él que apenas al terminar la estatua, la cual era digna de adoración, él la había establecido, y también de celebración. Algunos eruditos dicen que lo que motivó esta construcción fue su mala interpretación del capítulo anterior, cuando Daniel le dice: tú, Dios, eres la cabeza de oro. ¿Se acuerdan el capítulo anterior cuando lo dijo? Tú eres la cabeza de oro de este reino. Dicen, nada, entonces yo voy a construir de a partir de ahora mi representación de mi reino en oro puro. Eso dicen algunos eruditos. Pero aunque no lo sepamos con certeza que lo haya motivado, lo que sí estamos seguros es de algo. Nabucodonosor quería ser exaltado por todos porque quería que su gloria fuera conocida por absolutamente todos, que su reino sea extendido absolutamente por todos, por medio de esta estatua de oro. Y alguien decía que este es el mismo pecado de la Torre de Babel: ser adorado como Dios, ser Dios. Mírenme, yo edifiqué, esta es mi imagen en medio de la tierra. Y lo vemos en su lista de invitados. ¿A quién invitó? Magistrados, sátrapas, capitanes, tesoreros, gobernadores, lo mejor de lo mejor, la jet set, las personas más influyentes del reino. Pero no solo ellos. En el verso 4 vemos que también se exigió a ir a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en Babilonia. Ahora imagínense, estaban en este desierto de Dura, en esta llanura de Dura, estaban en el centro viendo esa estatua gigantesca que era un hito histórico de construcción. Y wow, sí, pero ¿y ahora qué hacemos aquí? Pues de repente, el pregonero, el que hablaba por parte del rey a todo el mundo, les dice: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se le ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, tamboriles, cítara y otros instrumentos musicales, deben inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces el texto ya comienza a revelar que esta estatua fue construida no por la belleza arquitectónica que esta representaba, sino que fue levantado como un ídolo religioso, el cual debe ser adorado. Y si no lo haces, serán sancionados, y una sanción peculiar: serán muertos a través del horno de fuego, si no lo adoras. Entonces, lo que dice el texto, comienza la música, y todos los presentes de toda tribu, lengua y nación se postraron adorando la estatua. Todos, absolutamente todos, aparentemente. Pero en el verso 8, ciertos varones caldeos, probablemente por envidia, vinieron al rey a acusar maliciosamente a los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que había pasado algo, una disrupción en su mandato. Y se acercan lisonjeando como siempre: oh gran rey, oye, tenemos que decirte algo, lo decimos por tu beneficio. Y le recuerdan su edicto: usted ha mandado que apenas se escuchen los instrumentos musicales, todo el pueblo de Babilonia que vive aquí deben adorar. Yo me imagino a Nabucodonosor diciendo: sí, es correcto. Y si no lo hacen, serán echados en el horno de fuego, ¿cierto? ¿Es verdad? Pues hay unos judíos que tú pusiste, imagínate, tú pusiste en los negocios de Babilonia, la culpa es tuya. Tú pusiste, específicamente está hablando de Daniel 2:49, tú pusiste en los negocios de Babilonia, no eran unos desconocidos, eran Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y saben qué han hecho? No te han respetado.
no adoran tus dioses. Y para colmo, no adora la estatua que levantaste. No se inclinan a la imagen. Y como saben, este rey es capaz de matar a medio reino si le cayó el desayuno mal. Este es un rey algo temperamental. Así que en el verso 13 ve cómo contesta, airado y enojado, por lo que le acaban de decir, manda llamar a Sadrach, Mesach y Abednego que vengan. Y al llegar les preguntó, parece que cambió de tono. Este hombre era un especialista en diplomacia. ¿Es verdad que ustedes no adoran a mi Dios y la estatua de oro que levanté? ¿Es verdad que no adoran la estatua de mi Dios? Y aquí está hablando porque Nabucodonosor o Babilonia no tenía un Dios, tenía muchos dioses. Está hablando de dioses. Esta estatua representa a los dioses. Dice, es verdad que ustedes no están adorando a mis dioses, el cual yo he levantado. Yo soy superior a mis dioses porque yo lo creé. Básicamente está diciendo, no han adorado los dioses que yo puse. Y quiero que entiendan algo, lo que está diciendo aquí. Nabucodonosor no estaba exigiendo exclusividad de adoración a sus dioses. No, exclusividad de adoración no. Él sabía que tenía un imperio multiétnico. Y porque eran varias etnias, sabía que esas etnias adoraban a sus dioses. Él estaba exigiendo una cosa, que adoraras a los dioses de Babilonia, por ende la cultura, por ende sus leyes, y si quieres tus dioses. Lo voy a decir de otra manera. En privado puedes adorar a quien tú quieras. Puedes abrazar el código moral que quieras. Puedes creer absolutamente todo. Pero cuando vivas en la sociedad, en público, te inclinas ante la imagen. Te inclinas ante la cultura. Te inclinas ante el rey. Eso es lo que estaba diciendo. Tú puedes vivir tu fe en privado. Pero cuando estás en público en la sociedad, te inclinas a la imagen. Lo que significa, privatiza tu fe. Vívela en privado, en las cuatro paredes de tu casa o donde nadie te vea, pero afuera tienes que comportarte como los demás. Y esto parece, wow, eso es una locura de ese tiempo, ese rey, ese malvado. Pero hermanos, esa presión no la viven solamente ellos. Hoy también vivimos eso. Por ejemplo, si la cultura te dice, debes apoyar el aborto, ¿qué tenemos que hacer? No, por supuesto que no. Pero hay personas que para no recibir las consecuencias dicen, bueno, en mi corazón nunca lo voy a decir, pero sí, cada quien es libre de hacerlo. Y esto puede decir para el cristiano promedio, por favor, el aborto, ¿quién se va a doblegar delante de eso? Por ejemplo, en Canadá, si le dices a tu hijo que la homosexualidad es pecado, vas preso. Vas preso. Y muchos cristianos dicen, bueno, yo lo que voy, no, para no ir preso, yo no voy a permitir que él tenga contacto con los demás, pero no le voy a decir que la homosexualidad es pecado. O alguien que hemos escuchado por ahí. ¡Hey! No puedes educar a tu hijo con la educación en casa. No, eso va en contra de la ley. No lo eduques. Que lo eduque el gobierno. Que lo eduque Babilonia. Decía Body Bauchan que nos sorprendemos cuando enviamos a nuestros hijos que lo eduque Roma y regresen romanos. ¡Ay, qué pasó aquí!
somos los primeros que alimentamos que nuestros hijos sean incrédulos, mandándolo a Roma para que él abrace sus ídolos. Hermanos, lo que quiero decir es que si el cristiano peca intencionalmente por la presión de la cultura o de las leyes de un gobierno, para no recibir las consecuencias, si no es fiel, él se está inclinando a la imagen. Él se está inclinando a la imagen. Se inclinó a la imagen. Y esto va a tener consecuencias. Algo que le recuerda a Nabucodonosor, a los amigos de Daniel. ¿Cuáles son las consecuencias? Y saben que si no adoran, si no se inclinan a mis dioses que yo he puesto, que yo he edificado, serán echados en el horno de fuego ahora mismo. Y aquí viene la pregunta que parece que rompe todo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Obviamente él estaba pensando de una cultura pagana, de la multitud de dioses que tenían los babilonios en su mente. Mira, en la categoría que yo tengo de dioses no existe alguien que haga esto. No existe. Pero ellos contestan de una manera que debería encender el corazón de cada creyente. Verso 17 al verso 18. Ellos dicen: he aquí nuestro Dios, ¿a quién servimos? Puede librarnos del horno de fuego ardiente. Él es superior al horno de fuego ardiente. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos estaban confiados de porque Dios siempre salva a las personas que están en las llamas, en peligro. Verso 18. Y si no, ellos no estaban diciendo cómo iba a actuar Dios. Y si no lo hace, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Ellos estaban siendo literalmente tentados a que adoraran. La sociedad lo veía mal por no someterse a la nueva realidad cultural, pero sométanse. Según la cultura, ellos podían perder sus bienes, sus recursos económicos y sus puestos en el gobierno. Alguien culturalmente asimilado de la cultura babilónica podría decirle: vas a perder absolutamente todo, incluso hasta tu vida. Blasfema a tu Dios. Blasfémalo. Vas a perder todos estos recursos materiales, esta posición en el gobierno. Incluso son unos tontos, van a perder su vida. Blasfema a tu Dios, es sencillo. Y vive tu religión allá adentro, dentro de tus cuatro paredes. Blasfema a tu Dios o lo perderás todo. Pero es como si ellos estuviesen hablando: pero rey, no estás entendiendo. Nosotros amamos a nuestro Dios por quien es Él, no por lo que nos pueda dar. Creemos que Él tiene poder de salvarnos del horno. Estamos seguros que Él tiene el poder de salvarnos del horno. Y yo me imagino a ellos pensando quizás en la protección en Egipto, en la creación. Eran judíos. Él tiene el poder de salvarnos del horno y de tu mano. Pero si no pasa, no importa. Él puede rescatarnos de la muerte o a través de la muerte. Porque morir es ganancia en Cristo, ¿cierto? Él puede rescatarnos de la muerte o a través de ella. Entonces estaba diciendo, Él puede rescatarnos de esta muerte física, pero si no, puede rescatarnos a través de la muerte. ¿Y qué es mejor que estar con Jesús? Entonces lo que quiere que está diciendo aquí: estamos seguros sea como sea. Estamos seguros sea como sea. Así que Sadrac, Mesach y Abednego le dicen, vamos a utilizar palabras muy
cercanas a nuestro contexto. Me están diciendo, ¿sabes qué? Lo siento, rey, no me puedo orar, no puedo inclinarme a la imagen. ¿Por qué? ¿Estás viendo eso aquí? Mis rodillas tienen problemas. No me voy a inclinar ni delante de ti, ni delante de tu cultura, ni delante de los dioses que tú has hecho. No me inclino. A pesar de las consecuencias, a pesar de las presiones sociales, a pesar de lo que sea, no me inclino. Ellos vivieron su fe. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Es como si estuviésemos preguntando, vamos a ver si esa fe es real. Vamos a ver si solamente es argumentación. El segundo punto. La verdadera adoración es probada por fuego. Así que después el rey Nabucodonosor, tras la negativa de adoración de los 3 jóvenes, mandó a preparar el horno de fuego a una temperatura 7 veces superior de lo normal. Ataron a Sadrach, Mesach y Abednego, y alguien decía, un comentarista decía, que lo hicieron tan rápido que no dio tiempo de buscar cuerdas ni nada. Con sus mismas ropas lo ataron. Y los echaron en el horno del fuego. Y estaba tan, pero tan caliente, que el fuego consumió a los soldados que lo echaron. Y en el verso 24 pasa algo interesantemente milagroso. Nabucodonosor, viendo desde lejos, no estaba cerca, él no es tonto, estaba viendo desde lejos, se espantó. Él duda de su propio juicio, pues, vaya, ya no echamos a 3 varones ahí. Sí, rey, pero yo veo 4 que se pasean libremente, y él vio cuando los demás fueron incinerados, y esto no le está haciendo nada. Aquí algo estaba pasando. Estos jóvenes habían aceptado la ira del rey y ser quemados por permanecer firmes en la lealtad a Dios. Y ahora estaban experimentando el maravilloso favor de Dios. Las mismas llamas, algunos están experimentando el favor como ellos, pero los que se fueron y se acercaron echándolos, manifestaron juicio. Pero, ¿qué es lo importante entender aquí? Y es que los que se inclinan a Cristo, que debemos ser nosotros, tendrán enemigos en esta vida, tendrán sufrimientos. Es inevitable pasar por el fuego de la prueba. Y Pedro expresa esta idea maravillosamente en 1 de Pedro 4, 12 al 14, el cual dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte con los sufrimientos de Cristo. En pocas palabras, para el cristiano, el sufrimiento nos purifica. Y seamos sinceros en algo. No vamos a conocer nuestra fe a profundidad a menos que pasemos por el fuego de la prueba. No vas a conocer tu fe. Yo tengo una fe gigantesca, al menos que sea probada por el fuego de la prueba. Pero hay algo hermoso que en medio de la prueba o el fuego de la prueba experimenta el pueblo de Dios. Y lo captura excelentemente Isaías 43, cuando dice, no temas, yo te he redimido. Hablando de Dios a su pueblo. Eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas te abrazarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Y esto no es una promesa a que si llegamos a pasar por fuego literal, no nos vamos a quemar nunca. De hecho, muchos mártires murieron quemados. Pero esto lo que está prometiendo es algo, que aún cuando tú y yo experimentemos el fuego de la prueba, o el fuego literalmente, Él va a estar ahí contigo.
Él va a estar ahí contigo y solamente lo puede experimentar su pueblo. Y de hecho, es un hecho innegable. Recuerden, mis hermanos, esta historia no es una fábula. Esto pasó en la realidad. Un comentarista decía respecto a esto: solo Dios lleva a la gente a través del fuego y es solamente Dios quien lleva a su pueblo que confía en Él en medio de las llamas. Y es lo que vemos en el verso 25. El Hijo de los dioses, el cuarto hombre. Y no podríamos decir con certeza quién era esta persona. Algunos dicen que Cristo, pero el texto no lo dice. Pero lo que sí estamos seguros es que es una manifestación de la protección de Dios, incluso en medio de las llamas para con su pueblo. Y el verso 26, parece todo cambiar. Se acercó a la puerta del horno Sadrac, Mesac, Abednego, siervos del Dios Altísimo. ¿Recuerdan el que había dicho que quién Dios puede salvar de eso? Siervo del Dios Altísimo. Una percepción diferente ahora del Dios de ellos una vez más. Salgan del fuego. Y cuando vieron que su Dios los protegió del fuego, Él bendijo al Dios de ellos, no de Él, dice de ellos, que mandó un ángel, que confiaron en Él y que no se sometieron a la ley mala del rey, a la tentación de la cultura, incluso entregando sus propios cuerpos a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan el pregonero que dijo, van a recibir esta consecuencia aquí, aquí y allá? ¿Recuerdan? El pregonero al principio. Parece que Nabucodonosor se había ahora convertido en el pregonero de Dios. ¡Qué bueno que no se sometieron a la ley del rey! Él es el rey. ¡Qué bueno que no lo hicieron! ¡Gloria a Dios por su Dios! Y no adoraron a otro Dios, sino a su Dios. No hay Dios que salve como este Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí? Literalmente, este hombre que había edificado una estatua para sus dioses, y como él la edificó, él era superior a él. Porque siempre que edifica, es superior al edificado, ¿cierto? Él edificó una estatua de sus dioses. Entonces Nabucodonosor es superior a sus dioses. Entonces lo que está diciendo, hey, literalmente, ¿quién es el Dios que te salvó de mi mano? Pues un Dios superior a ti. No hay Dios que salve como Él. Y como lo decía Daniel en el capítulo 2, porque solamente Dios es el que pone y quita reyes. ¿Se te olvidó, Nabucodonosor? Solo Dios. Entonces este Dios es superior a ti. Lo que pasa en el verso 29. ¿Saben qué? El que blasfeme su nombre, la misma consecuencia. Mira, el que no adore será quemado, esto. Ahora, el que blasfeme el nombre del Dios de ellos, que sí tiene verdadero poder para salvar, sea su casa hecha un muladar, sea descuartizado. Entonces Nabucodonosor está reconociendo, el Dios de ellos es superior que yo. Es superior que mis dioses. Es superior a todas las cosas. Y al final dice, engrandece el rey a los tres jóvenes y prohíbe obviamente las blasfemias contra el Dios de ellos. Y esta es una hermosa historia de fidelidad, ¿cierto? Que vemos que Dios protegiendo de las consecuencias la fidelidad de ellos. Pero esta historia parece un eco hacia el futuro. Porque siglos después, 600 años después aproximadamente, alguien fue tentado por un rey más poderoso y mucho más malvado que el rey Nabucodonosor. ¿Saben quién fue? Específicamente Mateo 4, Satanás diciéndole a Cristo, si te postras delante de mí y me adoras, mira esto, te daré los reinos de este mundo. Cristo respondiendo obviamente, fuera de aquí, Satanás.
Al Señor tu Dios adorarás y solo Él servirás. Fue fiel a Dios. Pero a diferencia de estos jóvenes que fueron echados en el horno, siendo inocentes, por ser fieles, hubo uno que no fue echado en el horno, sino que se arrojó al horno. ¿Qué quiero decir? Cristo voluntariamente decidió adorar a Dios y servirlo en el plan salvífico que Dios había diseñado para con su pueblo. Arrojándose intencionalmente al horno de la ira de Dios por pecadores arrepentidos de sus pecados y que han puesto la fe en Él como Señor y Salvador. En otras palabras, el castigo en las llamas eternas que merecíamos todos los pecadores, pero arrepentirnos de nuestros pecados en contra de Dios y creer en Cristo como Salvador, Él tomó nuestro lugar en el horno de la ira de Dios. Creer en Cristo como Salvador, Él tomó nuestro lugar en el horno de la ira de Dios. Nuestro dulce Salvador en la cruz tomó intencionalmente por aquellos que se arrepienten y creen en Él como Salvador, tomó para sí mismo todos los infiernos que merecía su pueblo y los llevó a sí mismo en la cruz. El horno, el cual merecíamos pasar tú y yo, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, nuestro pecado fue cargado a Él y su justicia fue cargada en nosotros. Y Él se arrojó al horno de la ira de Dios. Decía Jonathan Edwards respecto a esto, que en el monte de Getsemaní, Cristo sudaba gotas de sangre. Y Él decía, claro, se estaba preparando para el horno supremo de la ira de Dios. Y lo hizo intencionalmente, primero para obedecer a Dios y para salvar a su pueblo. Y hermanos, eso lo hizo por ti y por mí. Él recibió la ira del horno por ti y por mí. Amén. Qué dulce nuestro Salvador. Y ahora me dirijo aquí a los amigos que están sin Cristo. Quiero decirlo claramente. Y no quiero ser ofensivo, pero lo voy a decir con claridad. La Biblia lo dice. Las llamas del infierno están esperando a todos los que no están en Cristo. Si tú no has creído en Cristo, las llamas del infierno te están esperando. Pero esto no tiene que ser tu final. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo como Señor y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados contra Dios. Y yo no te tengo que convencer que eres un pecador. Arrepiéntete de tus pecados contra Dios y cree en Cristo como Señor y Salvador. Y Él puede pagar la ira por tus pecados en la cruz, igual que lo hizo en nosotros. Acepta la libre oferta del Evangelio. No tienes que hacer cola para eso. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. O si no, Él no va a pagar por ti y las llamas te van a seguir esperando. Arrepiéntete y cree. Y no te lo digo como alguien superior a ti. Te lo digo como alguien que estaba en esas llamas. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Y mis hermanos, otra vez con ustedes. No fuimos salvados simplemente para estar aquí sentado en una silla hasta que nos llegue la muerte. No. Fuimos salvados de las llamas eternas con un propósito, y es adorar a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón, en todas las esferas de la vida. Tú tienes que ser la imagen viviente de Cristo. Por medio de Cristo, ahora tú has sido levantado como una luminaria en este mundo. Mira,
Ahora nosotros tenemos que reflejar quién Dios hizo a imagen y semejanza. Nosotros, pero cayó en el pecado. Pero por medio de Cristo, ahora esa imagen se empezó otra vez, una vez más, a irradiar lo que era. Nosotros tenemos que ser representación vívida y clara de Cristo en la tierra. Tú fuiste salvado de las llamas eternas con el propósito de darle la gloria a Dios. A pesar de las presiones, a pesar de las injusticias, a pesar de las leyes malas, a pesar de la cultura, tú fuiste salvado para darle gloria a Dios. Y de la misma manera que vimos estas dos representaciones gloriosas de Sadrach, Mesach y Abednego y de Jesucristo, a ti te digo, no te inclines. No te inclines ante la cultura, ante tu propio pecado remanente, ante el gobierno. No te inclines. Quiere el Señor capacitarnos, recordarnos estas verdades en nuestras vidas. Si eres un cristiano, tu propósito es glorificar a Dios. Así que no te inclines. Oremos. Señor Padre, gracias por recordarnos tus verdades. Ayúdanos, Dios, a vivir a la luz de este estándar, a mirar nuestras vidas y a poner un stop si nos estamos inclinando a algún lugar y área. Ayúdanos a proclamar y a vivir y a tener la pasión de, a pesar de las consecuencias, ser fiel a ti. Tenemos el ejemplo más vívido, es el Señor Jesucristo. Y por medio de tu gracia, nosotros podemos no inclinarnos. Así que Dios, ayúdanos a adorar solamente a Dios. Ayuda a adorar solamente a Cristo. Ayuda a que nuestras vidas, Señor, sean manifestadas y a mostrar al mundo que el cristianismo es real y que se opone a cualquier cosa que no seas tú. Te lo pedimos, danos de la gracia, porque sabes que somos insuficientes sin ti. No lo podemos hacer sin ti. Danos de tu gracia para glorificarte. Te lo pedimos. Ayúdanos a no inclinarnos a este mundo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.